Hello Peñita, ¿qué tal estáis? Hace muchísimo tiempo que no nos encontramos, bueno, digo muchísimo tiempo, ya ha sido solo una semana, pero es que estoy de Tattoo Tour. Si no me seguís en mi cuenta de Tattoo y Dibujo Dr. Charco, no sé qué hacéis con vuestra live. Y 666 y piensa en una pera. Tengo rayos X, puedo ver tu calavera. Si tienes frío, te metes en el río. Está escrito en mi frente, estoy fatal de lo mío. Y el otro día estaba intentando hacer un guión acerca de los e-girls y boys y me di cuenta de que todavía no habíamos abordado el tema de los otakus, de ese amor, de ese gusto exacerbado por la cultura japonesa, videojuegos, cómics, manga, anime, etcétera, etcétera. Yo creo que a modo preámbulo sirvió la aproximación que hicimos acerca del tecno-orientalismo, que lo tratamos en el vídeo del cyberpunk. Pero esto es más referido a esa idealización absoluta, creando esos estereotipos que se van sucediendo a lo largo de toda la historia y desarrollo de nuestra cultura popular. Junto a ese desarrollo absoluto de las redes sociales, el auge de Internet, a partir del año 2000, de esto también hablamos en el vídeo en el que tratábamos ese cambio de milenio, que además cambió nuestras costumbres, cambió nuestra forma de consumir la información, nuestra forma de consumir las imágenes. Pasamos de un rollo más analógico a una movida inmediata, nos metemos en Google, tecleamos lo que nos dé la gana, ¡pum! Y ahí aparece, no hay que hacer apenas ningún esfuerzo. Y eso ha cambiado nuestra percepción de las cosas. Todo es muchísimo más rápido, todo es muchísimo más inmediato y de usar y tirar. Y esto además viene acompañado por un culto a la imagen muchísimo mayor que en décadas pasadas, puesto que lo importante, lo que tiene relevancia para nuestro cerebro, incluso como consumidores de Internet, como seguidores de perfiles en Internet, son las estéticas, esos aesthetics de los que hablamos aquí en este canal. Claro, la cultura otaku entraña estas estéticas, puesto que se conforma de todas esas imágenes a través de, sobre todo, la animación japonesa, tanto en los videojuegos como en manga, anime, en forma de cómics o series de televisión, videojuegos, etc. ¿Por qué el otakismo, vamos a llamarlo así, está tan relacionado con el posmodernismo? Vale, este concepto lo hemos tratado muchas veces aquí en el canal, pero ¿qué quiere decir exactamente? Es el reflejo de esa sociedad que no está de acuerdo con ese status quo, con esa bipolaridad social, y entonces empiezan a surgir muchísimos matices en cuanto a la orientación sexual, orientación política, etcétera, etcétera. Y los otakus encuentran en el manga, en el anime, en toda esta cultura japo en general, ese escape, ese poder sentirse en un mundo de fantasía, en un mundo en el que no reina, bueno, pues ese ritmo frenético en el que tienes que cumplir con un horario, dedicarte a un trabajo determinado y en definitiva una vida anodina. Además son instrumentos de socialización, puesto que se crea esa comunidad en plataformas como puede ser foros, ¿vale? Esto es uno de los principales espacios donde los otakus se sienten a gusto, donde se sintieron a gusto en un inicio. Hoy en día estas redes sociales pues han ido mutando, han ido cambiando. Si sois otakus o si habéis pertenecido a esta cultura otaku, decidnos en comentarios cuáles eran vuestros lugares de encuentro, vuestros lugares de debate. Sitios además en los que los nicks, esos nombres que te pones pues para intervenir en un chat, etcétera, etcétera, eran también a su vez personajes de el manga y el anime. Como conceptos generales, ideas generales, para poder explicar esto y la mayoría de los vídeos que hacemos, la cultura en la que estamos inmersos lo abarca absolutamente todo, ¿no? Le damos significado a las cosas a través de símbolos y esto nos orienta individual y colectivamente. Y además ese sentido de identidad, la experiencia del yo y el lugar y su impacto en la interpretación, el deseo, los valores, al final ese es el resumen de nuestro existir. Observemos esta gráfica, amigos y amigas, elaborada por la Asociación Japonesa de Comercio Exterior. Aquí observamos el increíble crecimiento en la industria de la animación japonesa. Un crecimiento increíble, además es que el tema de la animación es el centro neurálgico de todo este otakismo del que estamos hablando. Todas estas animaciones que entrañan tramas, historias envueltas en un mundo de fantasía, personajes con unos rasgos determinados de personalidad, con su propia vestimenta, una vestimenta además muy característica, y todo este mundo, todo este universo se presta muchísimo a la capitalización más atroz, es decir, extraer todos estos elementos de los que está compuesto ese manga, ese anime, y convertirlos en productos de consumo. Pueden ser peluches, pueden ser muñequitos, llaveros, disfraces, todo lo que os podáis imaginar.
Y el origen primigenio de cada uno de estos dibujitos, de cada una de estas animaciones, puede estar o bien en un videojuego que eso trascienda al cine y trascienda al mundo del cómic, o que sea un cómic y esto trascienda al videojuego. Esto es una fuente inagotable de productos y además los otakus están más que dispuestos a dejarse sus ahorros, cueste lo que cueste, para obtener estos objetos, la mayoría de colección. Además, esta industria se ha impulsado tanto con inyecciones de dinero privado como de dinero público. Aquí podemos incluir también el tema de estudio Ghibli, o sea, todo lo que tenga que ver con la animación japonesa, la industria de los videojuegos, cómics, todo lo que os imaginéis, y además cultura japonesa como tal, sus comidas, sus costumbres. Bueno, pues uno de esos rasgos así en cuanto a la comida más representativos dentro del mundo otaku puede ser el ramen, puede ser el sushi, pueden ser alimentos que aparecen en estas películas. Y vosotros os preguntaréis, jo, claro, a mí todas estas cosas me gustan, pero yo no sé si yo soy otaku. Junto con otros otakus nunca hablas realmente de ti mismo o de tu forma de ser, ni siquiera a veces tu nombre real, ¿no? Es todo un mundo ficticio, un mundo que te ayuda a evadirte. Perdonad los cambios dramáticos de escena a lo Hitchcock. Es de primero de youtuber traerte tus trípodes y tus cosas, pero es que no me cabían en la maleta y estoy aquí al estilo compadre con una botella de agua. Un ejemplo de lo rentable y prolífica que es esta industria lo tenemos en el manga Ranma Nibo no Ichi, que trascendió el papel yéndose a las pantallas. Y además es que se presta a esa multiplicación de canales de ingreso, merchandising, películas, videojuegos. Y al final es que el catalizador fue, a lo largo de la década de los 2000, ver cómo se nombraba la gente en los sistemas de compartir archivos, que a la mayoría os sonará por Emule. Estos sistemas funcionan con semillas, muchas personas tienen ese archivo a la vez y entonces eso permite que otras personas se lo puedan descargar desde otras partes del mundo. Bueno, pues en estos programas te pones un nombre y la mayoría de la gente se ponía nombres de personajes manga y anime. La cultura otaku, todos los productos, personajes, todo lo que la componen es un sistema de copias de copias de copias de copias. Incluso muchas veces ha habido personajes como este gatito, que ya descubriré cuál es su nombre porque no lo sé en este momento, que han creado exclusivamente para producir todo ese merchandising, etcétera, etcétera. Se han creado de la nada especialmente para ese consumo por parte del público otaku. Que esto no quita que otras personas lo consumen, cierto es, pero estamos hablando en este caso de ese otakismo y de este sistema, de esta capitalización que se ha creado alrededor de todo este movimiento y que al final lo que ha conseguido es quizá restarle esencia, restarle importancia a la cultura japonesa, reduciéndola a una serie de clichés, como ocurre con el tecnoorientalismo. La aproximación que en los 80 hizo, por ejemplo, Brody Yard, analiza toda esta industria como un sistema de simulacros, es decir, la copia de la copia donde la original ya no tiene relevancia. Es decir, la historia no da vida a los personajes, sino que son estos los que se la dan. Muchas veces lo importante de un manga, de un anime, no es el universo ese en sí, sino el personaje concreto. Lo hemos podido observar en esa decadencia de lo auténtico y de lo original, ¿no? De ese culto a ciertos mangas, ciertos animes en la década de los 70 y de los 80, perdiendo importancia a lo largo de la década de los 90, de los 2000, reduciéndose a un mero producto. Y vamos a poner como ejemplo, yo qué sé, las orejitas de gato. Diademitas con orejitas de gato, cositas con movidas de gato, como hemos dicho antes, que se han creado única y exclusivamente para ese consumo. Por tanto, si el relato ya no tiene ese significado tan especial, ese significado tan profundo como tenía en décadas pasadas, en el inicio, ¿no? del éxito de la industria de animación japonesa, ¿qué ocurre? Pues que si no hay grandes relatos, no hay sentido, y este se convierte en una acción consumista de objetos donde proyectamos nuestras emociones, y aquí entraña el término llamado moe, que se refiere a esa atracción por un personaje manga por unas u otras características. Los otakus al final valoran lo ficticio y la fantasía por encima de su realidad, no llegando a confundirla, sino utilizándola como ese refugio, ¿no? Como esa cabaña en la que se agazapan. ¿Cuáles pueden ser estas cabañas? Entre comillas, pues foros, portales de internet, blogs donde escribir. Ahí es donde se construyen sus relaciones interpersonales.
la afirmación del yo a través de un personaje, ¿no?, que les protege de su propia identidad en la vida real, como los usuarios de juegos online, usuarios de foros, etcétera, etcétera. La cultura de relaciones humanas, de relaciones emocionales en Japón es distante, es fría. Es una cultura en la que lo importante es conseguir un buen trabajo, desarrollarte como ser humano a nivel académico de manera excelente bajo la tutela de tu madre mientras tu padre trabaja. Obviamente estamos hablando en líneas generales. Podéis seguir muchísimos canales en los que gente que reside allí te pueden contar bien cómo es esa cultura, cómo lo viven los jóvenes, que sienten esa presión desde bien pequeños. Por eso, esto ha ido derivando en movimientos como puede ser el otakismo. Necesita salir un poco de esa cárcel. Al final, esas relaciones, ¿no?, que se establecen con todos estos elementos que componen, bueno, pues esta industria de la animación, cultura japonesa, etcétera, etcétera, son basadas en productos, ¿no?, más que en su propio yo, en su familia, en sus amigos. En Japón, el yo es un ser que tiene capacidad de adaptabilidad en el contexto del colegio en primera instancia, luego en el contexto de la educación superior y luego en el contexto del trabajo, y así continuamente. Abogan por una excelencia académica, una excelencia familiar, respeto por los mayores, este propio estilo de vida japonés que apenas incluso les permite socializar, puesto que, bueno, pues las horas de trabajo son muchas, apenas tienes tiempo para ti y el que tienes es dentro de una casa. Por eso se presta mucho la cultura del otakismo a ese aislamiento, a estar en tu burbuja, a estar en tu cueva, consumiendo todos estos productos. Y viene el tema este de clasificar, de coleccionar. El otakismo se presta muchísimo a esto. Coleccionar figuritas, coleccionar todo tipo de cosas, de algún personaje que te guste, de alguna serie que te apasione. Los otakus son la primera generación multimedia que no buscan realmente cambiar el mundo o crear ninguna revolución. Simplemente un refugio en un lugar ficticio, dueños de su destino, ¿no?, al elegir cada objeto que adquieren. Pero estos jóvenes están asfixiados, ¿no?, por un entorno de estudio, de trabajo, de consumo, incluso a veces llegando a derivar en fenómenos como puede ser el lolicon, consecuencias que puede traer esto, no solamente con el tema del lolicon, sino con muchas otras cosas. En este caso, la imagen femenina, ¿no?, que aparece sumisa e inocente por esta presión, ¿no?, de la cultura japonesa, con esa madre, ¿no?, que está contigo desde el principio para que estudies, para que seas una persona de provecho en el futuro, ¿no?, con muchísima presión, sin apenas rasgos emocionales, ¿no?, de ese cariño, ese amor, esos besos, esos abrazos. Y esto al final puede revertir o puede manifestarse, ¿no?, en ese deseo por sentir tú el control sobre alguien, con esto de los lolicons que os digo. En este sentido, también tenemos un contenido destinado a chicas, no tiene nada que ver con menores, obviamente, pero son los yaoi. Son animes que centran su historia en personajes homosexuales, ¿no? Y son productos consumidos por chicas principalmente. ¿Por qué se consumen tantísimo? Porque son tan populares, por esa represión sexual que se produce en la cultura japonesa. Todo al final esto trasciende fronteras, porque no solamente estamos hablando de el otakismo en Japón, sino en todo el mundo, porque es que este otakismo, esta cultura otaku, se vive en todos los rincones. Yo vivía en el puerto de Santa María, en Cádiz, solía frecuentar salones manga, nunca he llegado a ser otaku como tal, pero tenía muchos amigos que lo eran, ¿vale? Entonces, para que os deis cuenta que todos estos patrones, todos estos comportamientos se van también imitando, porque dentro del otakismo también viene unido, me refiero al otakismo que no es de Japón concretamente, y es adorar e idealizar la cultura japonesa hasta el extremo. Hay muchos vídeos en los que gente que vive allí desmiente o intenta, ¿no?, hacer que la gente se baje de esa nube de otakismo en la que se ha sumido, porque mucha gente tiene sueños, ¿no?, de vivir en Japón, en el futuro, etcétera, etcétera. Pero Japón no es todo lo que entraña la animación japonesa, obviamente. Estamos hablando de un mundo ficticio, un mundo irreal. No solamente se reduce a unos alimentos y a unas chuches de fantasía, a todas esas imágenes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que está todo absolutamente capitalizado, es todo merchandising, es todo color, luces, que es precioso desde el exterior. Pero luego también esto entraña muchísimas otras cosas, y esto es lo que no podemos olvidar, y precisamente es por lo que Maritere ha hecho este vídeo. Antes de tratar otro tipo de
estéticas, otro tipo de movidas relacionadas un poco con este mundillo. Así que me gustaría que me dijerais en comentarios qué opináis, qué os parece todo lo que acabamos de chapear aquí. Y dejadme un like si os ha molado, suscribíos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.